Ser podcast. Bueno, hoy es 18 de julio, empezamos la temporada de verano de La Vivir. Hoy conmemoramos una de esas cifras redondas, 90 años del golpe de Estado que provocó la guerra civil. Hoy también es la víspera de la final del Mundial, que curiosamente, fíjate, es un acontecimiento que une a esas dos Españas que se enfrentaron en la guerra. Justo en una semana en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que por ellos la ley de amnistía está todo ok y que además se meten en el tema, dicen que ha sido buena para reconciliar, para pasar página. Bueno, pues con todo este panorama empezamos. En Radio Barcelona está Maya Salmi, periodista, escritora finlandesa afincada en Barcelona. A ella le han encargado narrar todo lo que pasa en España y Latinoamérica, que no es poco. Cuando aceptaste, ¿tú sabías que había todo este paquete? Obvio que sabía que había todo este paquete porque también yo estudié en Chile, ahí aprendí español, después me mudé a Málaga y tuve que aprender español segunda vez. Con acento andaluz, ¿no? Obvio. Después me mudé a Barcelona, ahora me toca aprender catalán, que bueno, parlo una mica. Muy bien. Y bueno, vivió también en México, mi pareja es uruguayo, así que no me falta acentos, la verdad. No te voy a preguntar con quién vas en la final del Mundial, porque ya sé que con Argentina seguro que no. No. Bueno, mi marido sí, pero yo no. ¿Ah? ¿Tu marido es uruguayo y va con Argentina? Claro, sí. Pues es un caso especial, hay que decir eso. Merece una entrevista, merece una entrevista a tu marido. Sí, total. Bueno, bienvenida, Maya, espero que lo pases bien este verano con nosotros. Seguro que sí. Y en Madrid repiten los habituales del verano que vienen como a un campamento. Sergio Fanjul, periodista del País. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, aquí un verano más. Sí, habéis entrado con ese espíritu, ¿no? de campamento de verano. Rodrigo Tarrasa es escritor, periodista de investigación, cronista de la sección de política y sociedad en el Mundo. Buenos días, también bienvenido. ¿Qué tal, Lourdes? Encantado. Es que Sergio y yo solo nos vemos aquí casi en todo el año, ¿no? Claro. Coincidimos luego de vez en cuando, pero cuando nos vemos aquí es como los... Es lo que pasa en Madrid, que amigos de campamento. Como dice Ayuso, no te encuentras a tu ex, ni siquiera te encuentras a los compañeros de verano, ¿no? Estaba comentando pues que coinciden estas dos fechas. Es paradójico, ¿no? Que sea este fin de semana que estemos conmemorando y mirando ese hecho que desgarró el país de una manera tan tremenda que todavía parece que quedan costuras por coser o que se están volviendo a reventar, y que el domingo estemos todos unidos. Yo creo que es de las pocas veces que se ve a todo el país unido bajo la bandera, ¿no? Sí, se dice por ahí que lo único que se pone de acuerdo los españoles es en la selección, ¿no? Sí. Aunque no todos, ¿eh? Claro, porque también hemos visto problemas de racismo y tal, ¿no? El otro día algunos abucheaban a Yamil Lamal en no sé qué plaza donde se estaba viendo el fútbol, ¿no? Así que en realidad ese consenso no es tan consenso, pero bueno, ahí está. Es que hay gente que está incluso esperando que Lamine les falle o la fastidie, sí, para insultarle y para meterse con él. Claro, y ahí están las dos Españas, claro. Sí, tremendo. Sí, bueno, pues es que creo que Lamine ha estado en el foco prácticamente todo el Mundial, ¿no? Hay mucha gente en España, no sé si la mitad, por no apelar a aquello del otro aniversario, pero desde luego hay mucha gente en España que piensa esto que Mariano Rajoy piensa de la selección francesa, ¿no? Es que es increíble. Que Lamine Yamal, por el hecho de ser moro, negro y además del Barça... Y catalán, pues no es del todo... Angelito mío lo tiene todo. No es del todo de español, ¿no? No representa desde luego la idea de España que tienen algunas personas. Entonces yo creo que para él... en general creo que la final es una final soñada para muchos. Para los barcelonistas es un poco incómoda. No sé tú, Lourdes, cómo la vives, pero vamos, esto de querer que pierda Messi se nos hace un poco raro a algunos. Pero desde luego para Lamine es un escenario ideal para su consagración, ¿no? Parece como un partido puesto a su servicio contra Messi, 20 años después de la foto esta icónica de Messi bañándole en un barreño. Bueno, esto es alucinante. No es alucinante, por favor. Yo no lo había visto, y es que es buenísimo ese pequeño Yamil. Esa fotografía que se hizo hace 19 años, que era de la Fundación del Barça para un calendario benéfico, creo,
Y la casualidad hace que Messi esté sosteniendo en una bañera a ese bebote precioso que luego ha sido, yo creo que este partido, esta final va a ser como una entrega de testigo de ídolo futbolístico a ídolo futbolístico. Salió Mandani, ¿no? El alcalde de Nueva York, diciendo que pensaba que era una foto hecha por inteligencia artificial cuando la vio, porque en realidad es alucinante, ¿no? Sí. ¿Cuántas vidas de gente pequeña caben en las vidas de la gente grande, ¿no? Pero habéis visto, alguien calculó ayer en Twitter las posibilidades que había de que esas dos personas de esta foto coincidieran en una final del Mundial, y era una entre 625 trillones. Con ese mismo espíritu hago yo el Euromillón algunas semanas. Maya, tú que al ver esta foto, ¿no piensas que la realidad tiene estas cosas maravillosas de...? Sí, de hecho yo vi esa foto ya hace mucho tiempo, o sea que yo creo que salió ya en 2024 o algo así, y también obviamente Finlandia ha hablado de esa foto y ya es noticia también ahí, o sea, Finlandia se sigue mucho mundial, desgraciadamente no somos tan buenos futbolistas que somos en hockey de hielo, pero en Finlandia somos muy apasionadas también de ver este mundial, se puede decir así. Yo creo que el mundial está funcionando, bueno, no lo sé, os lo pregunto, como un nuevo referente de lo que son las sociedades europeas, ¿no? Porque dejando de lado, bueno, la salida, la metida de pata de Rajoy con ese artículo en el debate de una selección francesa sin franceses, perdona, y esta selección española con esos valores, con ese espíritu que además se contagia de alegría, de ganas de jugar, de positividad, con Lamine Yamal, con Williams. Y, bueno, yo creo que Maya, es representativo de una nueva Europa, ¿no? Que hay gente que se resiste a aceptar, incluso combate, pero esa realidad está ahí empujando. Sí, y es una conversación, una discusión que tenemos también ahora mismo en Finlandia. Bueno, tenemos un gobierno de ultraderecha en alguna manera, y también tenemos esa conversación, o sea, esta discusión que si, por ejemplo, comparamos a Suecia o Noruega, que son sociedades mucho más diversas que Finlandia tradicionalmente, pero claro, Finlandia también está cambiando y seguimos teniendo esa discusión que cómo es, o sea que ya todos no somos de ojos azules y pelo rubio, yo sí, pero cada vez menos somos así, o sea que Finlandia está cambiando. Están cambiando todas las sociedades en general, ¿no? Porque mirando además el Mundial, ves muchos otros equipos, ¿no? Con jugadores que o han nacido en otros países o se han ido a trabajar o a vivir en otros países. Yo creo que esto es algo imparable y que además el escaparate del Mundial está demostrando que puede ir todo mucho mejor si aceptamos esa realidad, vamos todos juntos. Yo creo esto que le dijo Lamine, ¿no? Cuando respondió a la columna de Mariano Rajoy, que tú le llamas media dura de pata, yo no sé, él lo ha justificado como un acto de humor, pero yo creo que al final es puro racismo, ¿no? Es una concepción de lo que es ser español o de lo que es ser francés. Él habla de lo que es ser francés, pero valdría exactamente para, como tú dices, para el caso de Lamine o para el caso de Nico Williams, y al final es puro racismo y un discurso muy peligroso, especialmente cuando viene de un expresidente del gobierno y en el clima en el que nos movemos ahora mismo de auge de extrema derecha en prácticamente todo el mundo. Y la respuesta que le da Lamine Yamal en rueda de prensa días después, a mí me parece perfecta, ¿no? Él pone el fútbol como ejemplo de integración. Es cierto que al final el ascenso que puede tener un chaval en el mundo del fútbol no es equiparable al que pueda tener el que no triunfa en el Barcelona, en el Athletic Bilbao, en el Real Madrid, donde sea. Pero para mí hay una cosa súper potente en el mundo del fútbol y es ver a millones de españoles con la camiseta de Lamine Yamal a la espalda, con la blanca sobre todo, que parece que ha sido un éxito abrumador este año. Es que es bonita. Pero claro, que tu ídolo sea un chaval de origen marroquí o que sea un chaval que ha venido, su madre tuvo que cruzar la valla de Melilla atravesando África, que se conviertan en referentes para la gente joven y en ídolos de la sociedad española, para mí es un ejemplo de integración poderosísimo que tiene el fútbol. Pocas cosas pueden competir con el fútbol en ese poder de integración, vamos, como dice él. También hay algo, siento que también hay algo muy triste en eso, que para ser aceptado tienes que ser un futbolista de élite, o sea, o deportista de élite, o sea que para ser un inmigrante tiene que siempre ser un poco más, o sea, tiene que siempre adaptarte un poco más. También, obviamente, yo también soy una inmigrante, a pesar que me quieren decir que, tú eres un expat. Yo dije, bueno, ¿qué diferencia de expat e inmigrante? Yo soy un inmigrante, yo llegué a España hace 17 años y obviamente yo llegué aquí porque quería vivir en España, no porque tenía que venir aquí.
Pero todavía, o sea, si estoy en un restaurante, muchas veces me quieren hablar inglés, sobre todo estando en Barcelona, o sea, solamente me ven de aspecto físico, o sea, que a veces pienso que cuánto tiempo tengo que vivir aquí para ser integrada realmente en esa sociedad, y creo que, no sé. Pero tu perfil, Maya, es el de una europea. Claro, exactamente. Y además, la diferencia en tu caso con los expats es que tú, como bien has dicho, has aprendido a hablar en castellano, con los diferentes acentos, te has integrado, haces tu vida cotidiana, la haces en tu vecindario, tu hija va a un colegio de la zona y esa es la diferencia con los expats que viven embolsados en sus guetos de alemanes o de centroeuropeos, o en fin, ese melón lo abrimos otro día porque si no acabamos. La verdad que, bueno, soy autónoma en España y a veces pienso que ¿qué estoy haciendo? ese es otro melón, ¿no? Ser autónoma en España, ese te otorga otra etiqueta de damnificada. Porque me comentabas una cosa que me dijiste, Maya, cuando hablamos, que me llamó mucho la atención. Nosotros siempre, Finlandia, no es que hablemos mucho de tu país, pero siempre salen las conversaciones cuando hablamos de educación, sistema educativo, por el famoso informe PISA. Y tú me comentaste que desde que tu hija ha empezado en la escuela, una escuela pública en Barcelona, tú matizas mucho eso. Sí, yo matizo mucho eso, sobre todo, obviamente, si miramos estadísticas, o sea, si miramos informe de PISA, todavía Finlandia sigue siendo una referencia de educación. Sí, es indiscutible, es un hecho. Pero, bueno, obviamente mi hija tiene 4 años, así que, bueno, este año se empezó en una escuela pública. Pero lo que yo veo, que no es, o sea, a nivel académico, en Finlandia somos una referencia. Pero luego veo el nivel social. O sea, que siento que en Finlandia la educación falta como una educación social. Y creo que no es algo súper importante si pensamos también ahora mismo la situación económica de Finlandia. Tenemos más desempleados casi que en España. O sea, si comparamos porcentajes, o sea, y todo el tiempo, o sea, que desde 2006 en Finlandia el nivel de educación se ha ido bajando, o sea, de los resultados de PISA y todo eso se ha ido bajando. En España se ha ido subiendo. Obviamente es mucho más equitativa todavía en Finlandia que en España, pero lo que nos falta es una educación social, y eso lo veo cada día cuando llevo a mi hija al colegio. O sea, esa integración, lo que hacen con, o sea, los docentes, con padres, o sea, cómo están como educando a mi hija también los valores sociales. Por ejemplo, hacer una presentación, cómo tratar a sus compañeros, hay que compartir. Esa diría que casi no existe en Finlandia. O sea, y creo que es un punto muy importante, por ejemplo, porque nosotros no tenemos tanta compatibilidad en nivel económico. O sea, yo creo que tiene mucho que ver también con la educación que reciben los niños en colegio. O sea, que los niños españoles son mucho más educados en nivel social que los finlandeses, que quizás tienen más nivel académico, pero ya sabemos que hoy día no es suficiente. O sea, hablas de educación en habilidades afectivos sociales, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es algo como que no tenemos tanta... Bueno, somos tan fuertes en eso. Yo creo que en la parte de educación infantil y primaria, creo que la escuela funciona como una extensión de la familia en España. Eso está muy cuidado y deberíamos... fíjate, estábamos con protestas de profesores y profesoras en Valencia. Bueno, en Valencia, en Cataluña, sí. En Madrid las educadoras infantiles. Yo creo que en toda España este problema, a pesar de que no se hayan organizado protestas en otras comunidades, se puede hacer extensivo, yo creo, a todo el territorio español. Los profesores no están bien tratados, no están bien considerados tampoco socialmente, porque eso es así. Es una no están bien pagados. No están bien pagados. Bueno, en el no están bien tratados, ahí va todo. Y en cambio,
Es verdad que las escuelas están haciendo una función que luego al llegar a la secundaria, a una edad demasiado temprana, yo creo, eso se rompe, ¿no? Porque entonces entran a los institutos, que es como una especie de centro comercial donde se diluye esa atención. Sergio, tú que Sí, también lo ves de cerca. Yo tengo una niña pequeña. Yo lo que había leído sobre la educación finlandesa, ahora Maya me corregirá si no es así, es que allí el profesorado es muy respetado, ¿no? Tanto socialmente como en sus condiciones. Y bueno, es lo contrario de, como decíamos, lo que se ve en Valencia ahora, que el profesorado se tiene que manifestar en la calle pues para hacer su trabajo en unas condiciones decentes, tanto de recursos como de salario, y que encima luego viene un poli y te tira al suelo de una forma violenta. Dicen que es proporcional o no sé qué dijeron. En fin, y eso, que no se pega a los profesores me parece importante. Peligro público. Una profesora jubilada era un peligro público. Sí. Era jubilada además, Sí, ¿no? sí, estaba jubilada. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante en la educación. No sé por qué en Finlandia ahora dicen que ha bajado la cosa, pero bueno. Sí. Bueno, en Finlandia no es fácil de ser profesora, o sea, que tienes que entrar a universidad y en Finlandia las universidades son públicas y tienes que entrar además con tus notas, tienes que entrar después de una prueba. No es fácil entrar a universidad en general en Finlandia. Pero bueno, la diferencia no es que los profesores finlandeses son demasiado contentos, o sea, tampoco, o sea, que también están quejando, o sea, hay muchos retos también en nuestro sistema y cada vez, obviamente si miramos, están mejor pagados que en España, sí, pero también Finlandia es mucho más caro, o sea, y todo el trabajo lo que tienen que hacer, o sea, que no están muy contentos. Pero no hay muchas huelgas y eso la gente me puede preguntar, ¿por qué no hay huelgas en Finlandia entre los profesores? Bueno, ha habido huelgas, pero la diferencia es quizás que los profesores finlandeses no son más conformistas, pero de hecho, cuando dicen que su condición está a riesgo, el primero es más fácil tener un acuerdo antes de la huelga. En España no puedes tener nada si no te haces una huelga, claro. En Finlandia, primero siempre se intenta negociar y normalmente se llega a un acuerdo antes con una negociación y después hay una huelga si no funciona. Vale. Pero, si visteis una noticia que salió hace supongo Maya que tú lo conocerás, hace unos días de que Finlandia estaba buscando profesoras de infantil en España. Sí, claro, lo vi en el país, lo vi. Eso. Las condiciones que daban eran 3.200 euros brutos y casa garantizada. Que esto, por un lado, entiendo que habla muy bien de la ratio de Finlandia, que necesita muchos profesores para cubrirla, y habla muy mal de la nuestra, claro, porque si allí te están ofreciendo 3.200 euros y casa garantizada, cuando, vamos, el sueldo de un docente en España ni por asomo se acerca a eso. Pero también se olvida, yo leí esa noticia y me hizo un poco gracia, o sea, está bien hecho la noticia, no había nada que no habría sido cierto en sí, pero también se olvidaba un poco eso, que Finlandia es muy caro. O sea, Madrid también. Sí, en Madrid y Barcelona sobre todo es muy caro también, pero es más caro en Finlandia. O sea, quizás los pisos ya no son tan caros. O sea, que quizás los pisos incluso son más caros ahora en España, es cierto, de alquiler. Y obviamente en Finlandia es mucho más fácil encontrar un piso de alquiler que aquí es imposible. Pero el sueldo en sí, en 3.000 euros, Finlandia no es tanto. Pero yo creo que más allá del sueldo igual es el estatus, ¿no? Porque estuve leyendo ayer y creo que es la tercera profesión mejor valorada en Finlandia después de médicos y propietarios de empresas o algo así. En España esto no ocurre. O sea, al revés, lo que decía ella de la carrera universitaria que cuesta mucho entrar y que es una carrera muy exigente. Sí. Yo no sé ahora si es así, pero cuando yo iba a entrar a la universidad, como la tía María era magisterio, era como venga, pues la carrera fácil, ¿no? O el recurso manido. Igual ha cambiado, espero de corazón que haya cambiado esto, pero igual que ahora mucha gente está haciendo el máster para enseñar porque no encuentra trabajo de lo suyo y cosas como el último recurso, ¿no? Y luego que yo creo que esto debería cambiar también. Mi sensación es que nunca ha sido último recurso. Claro, es que ellos tienen en sus manos está el futuro del país y es por lo general muy bestia. La valoración social de un trabajo suele ser inversamente proporcional a su importancia real, ¿no? O sea, cuanto más importante, esto lo vimos en la pandemia, ¿no? Que la gente más importante para la vida era la que era menos valorada socialmente y económicamente, ¿no? Hay un libro de David Graeber que se llama Trabajos de mierda, Bullshit Jobs, que habla de cómo los trabajos más valorados son trabajos de mierda, no, en el sentido no de que sean trabajos muy malos, sino de que son trabajos que no sirven para nada, ¿no? De gente con puestos muy altos que no hacen nada en la sociedad. En cambio los maestros sí, ¿no? Oh, hearts, I love you for the way you look. Treat you like a picture book that they read and give away.
Uno de los puntos que protestaban los profesores, por lo menos en Cataluña, era que se tenían que dedicar muchas horas a la burocracia, además de las tareas docentes y de preparar las clases. La burocracia también se les comía parte de la jornada laboral. Parece que la burocracia, la gestión de toda esa masa de normas y de formularios no acaba de funcionar bien, y yo me quería preguntar hoy qué pasaría si la administración pública funcionase bien. Esta semana leí un artículo de la tribuna de opinión del País que se titulaba "La élite pasmada". Defendía que en España sería posible conseguir una administración que facilitase realmente la vida de los ciudadanos a través de la tecnología. Miriam González Durantes había visitado Estonia, me parece que era una de esas repúblicas bálticas, Estonia, y mostraba ese modelo en el que se había hecho un esfuerzo para implementar realmente en serio la nueva tecnología, a la administración, para hacer eficiente la administración. Y yo he recordado una persona que sabe mucho de esto y ha escrito e investigado mucho sobre esto, es Carles Ramió, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Ha escrito libros como El colapso de la administración de España, Burocracia inteligente o Inteligencia artificial, entre otros libros. Carles Ramió, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estabas escuchándonos hablar de la educación, que sería uno de esos apartados en los que quizá la gestión con nuevas tecnologías mejoraría y descargaría mucho la actividad de los docentes, ¿no? Bueno, en materia educativa tiene muchos problemas, y sin duda la burocracia no es el principal de todos, pero es cierto que existe una excesiva burocratización. De hecho, algún director me ha comentado que tiene que utilizar 41 aplicativos distintos. ¡Ostras! Con lo cual esto recientemente es una burocracia totalmente excesiva. Mira, yo, ¿sabes cuando pensé en lo de ¿cómo podemos estar así en 2026 con los avances que hay tecnológicos? Fue cuando en la regularización de repente pidieron un papel, ¿no? Que era el informe de vulnerabilidad. Sí. Y se armaron unas colas tremendas, se colapsó todo. Dices, punto número 1, un papel, ¿en serio? Y luego no había otra manera de agilizar esto. Y entonces yo realmente me planteé la cuestión que te planteo hoy, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esto? No sé, ahora hay fondos europeos, podrían estar utilizándolos para hacer un plan de despliegue tecnológico para esto. Sí, es como una paradoja, ¿no? Porque por una parte tenemos unos gobiernos que son enormemente creativos para dar confort a la sociedad, por ejemplo, cuando sucedió la pandemia, y además tenemos, digamos, recursos económicos por los fondos europeos, etcétera. Y entonces eso no llega a la población sencillamente porque los canales administrativos están literalmente colapsados. ¿Por qué están colapsados? Bueno, esto es obviamente multifactorial, pero por una parte hay que tener en cuenta que la demografía en España nos ha atropellado. Nosotros nos dimensionamos para atender a 40 millones de habitantes y a finales de este año seremos 50. Un incremento del 25% de la población, eso implica mayor presión a la administración pública, y especialmente el elemento clave es el envejecimiento de la población. Es decir, que ahora tengamos la sanidad colapsada, eso se deriva directamente a una utilización más intensiva de estos recursos. Y no nos hemos preparado para este cambio demográfico que era muy fácil de poder prever, ¿no? Al revés, la implementación de alguna de esas ayudas ha chocado con esto, ¿no? Y con el acceso, el quizá difícil acceso de algunos grupos de población que merecían esas ayudas. No sé, Sergio, estoy pensando, por ejemplo, cuando se aprobó el ingreso mínimo vital y otras ayudas, que parte de la población a la que iba destinada no tenía ni la competencia digital quizá o el acceso a Sí, había como eso. Un cuello de botella ahí, entonces no se consideró una cosa como un poco fracasada, en el sentido de que era muy bien intencionada, pero luego no llegaba a quien tenía que llegar, porque era muy complicado. Es eso que ahora decía Carles, ¿no? Sí, no, sin duda. Además, digamos que con la pandemia, de forma creo que no deliberada, salió esta bestia reaccionaria que es a veces la administración pública y decidió que el canal prioritario de atención a los ciudadanos era la administración digital. Bueno, esto está muy bien, porque España además es un país muy digitalizado. El sector público está en la posición 17. Bien, Estonia está en la primera, la segunda, pero España está en la 17. Pero ¿cuál es el pequeño problema? Que el 40% de la población, ni más ni menos, no tiene las competencias digitales para interaccionar con la administración pública. No podemos utilizar un canal como prioritario cuando deja el 40% fuera, que además es el más vulnerable y el que necesita mayor atención por parte de la administración pública.
Y también España es un país donde es muy difícil tener una cita, o sea, o incluso llamar a una institución pública, o sea, no existe. O sea, hay una mafias y incluso te vas a comisaría. Yo me acuerdo cuando llegué a España y quería pedir una cita para tener un número NIE, que es impensable aquí, o sea, que si tú eres de fuera necesitas ese número. Y me dijeron directamente que, bueno, tienes que pagar a alguien para que te consiga una cita. Y eso me dice la policía, o sea que, oye, pero es que hay una mafia aquí. Una policía dice que hay una mafia. Y bueno, hacen algo, ¿no? Contra eso. Pero no podemos hacer nada, o sea, es así. Así es así. O sea... Sí, lo de la cita previa es la perversión máxima del sistema. Hubo un momento que no se atendía al ciudadano si no tenía una cita previa. ¿Cuál es el problema de la cita previa? Que hay que pedirlo digitalmente, pero la gente no tiene las competencias digitales, porque siempre hay teléfonos, pero que están colapsados o simplemente desconectados. Y luego, además, cuando al final conseguías la cita, te encontrabas que te la daban al cabo de 15 días, un mes, porque no habíamos dimensionado la carga, digamos, de necesidades ciudadanas con el dimensionamiento interno de la administración pública. Rodrigo. No, y porque lo que yo no entiendo, yo es que esto lo he vivido esta semana con dos casos, un poco lo que dice Maya, una cita médica que te dicen para cambiar cita, llamar a este número y evidentemente es imposible hacerlo. Sí. Y luego renovar un pasaporte, el hijo de mi pareja, nos vamos a ir de vacaciones, tenía el pasaporte caducado y intentar renovar un pasaporte es entrar en una odisea. O sea, te dan cita para dentro de 2 meses, es imposible encontrar una comisaría en la que haya hueco, o sea, es imposible hacerlo de forma digital, te exigen un papel certificado no sé quién del padre, bueno, es un Cristo. Es como pillar entradas para Bad Bunny, ¿no? Casi, sí. Ahora todo es así, hasta ir a un concierto, aunque esto no es la administración pública. Pero... Lo que yo le iba a preguntar a Carlas es, más allá de las imposibilidades demográficas, técnicas o lo que sea, ¿por qué no existe la voluntad, o si la existe, porque existe la incapacidad de reformar esto? Porque lo vimos en la pandemia parecía que era la gran oportunidad para cambiar el sistema y no se hizo. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que, verdad, este país se modernice en este sentido? Bueno, lo que me ha gustado mucho del artículo que se ha hecho referencia, que además lo diga una persona con un gran prestigio social y profesional, es la necesidad ineludible de reformar la administración pública sí o sí. ¿Por qué? Porque si no funcionan los servicios públicos, no funciona el estado de bienestar, y si no funciona el estado de bienestar, decae el apoyo a la democracia. Es decir, mejorando la administración pública no estamos jugando la democracia, poca broma. En este sentido, pues entonces lo que tenemos que empezar es hacer un planteamiento de reforma realmente valiente. En España una reforma, digamos, conceptualmente potente, la última se hizo hace 60 años, en el tardofranquismo con López Rodó y los tecnócratas del Opus. Desde entonces es como si no hubiera ocurrido nada para hacer una transformación profunda. Obvio que se han hecho actualizaciones, sobre todo tecnológicas, pero no una reforma conceptual profunda de la administración pública. Y en eso, ¿qué hace falta? Pues lo primero que hace falta es tener valentía política y liderazgo desde el máximo, digamos, referente de cada gobierno. ¿Por qué? Porque una reforma genera muchas controversias, genera muchas resistencias sindicales, corporativas, etcétera, y hace falta, digamos, voluntad y fortaleza y sobre todo valentía política. Y hasta ahora esto no ha sucedido. La AGE intentó impulsar un proceso de reforma hace 2 años, parece que está decayendo porque ha habido un problema de falta de liderazgo político al máximo nivel. Ahora tenemos la esperanza que en el gobierno catalán sí que parece que están en esta tarea y sí que hay un cierto liderazgo político en esta materia, y ahí tenemos que estar expectantes porque se trata de abrir la lata. Si hay alguna administración pública que consigue reformarla, las demás van a perder el miedo y además va a haber el efecto emulación positivo, pero de momento nadie ha abierto esta lata de la reforma. De hecho, en Burocracia Inteligente, uno de tus libros, tú propones una reforma radical de la administración desde los exámenes de oposición, que también estamos viendo con exámenes de oposición ahora mismo, como del siglo XIX todavía, estando como estamos, incluso apuestas por sustituir algunas tareas por la inteligencia artificial. Pero claro, aquí tendremos que tener cuidado con los sesgos de los algoritmos, porque ya eso se ha implementado en algunos países europeos. Recuerdo el caso, creo que fue en Bélgica, que creo que se detectaron sesgos. Un software que detectaba fraudes acabó discriminando y arruinando a
a miles de familias. O sea, que hay que tener cuidado con todo, pero que se podría hacer, ¿no, Carlas? Sí, no, que se puede hacer es evidente. Digamos que una reforma tendría como dos líneas. Una primera que es bastante importante, que es de actualización de la propia administración pública. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues, por ejemplo, utilizando la tecnología para automatizar procedimientos, para hacerlos mucho más fluidos, mucho más confortables para los ciudadanos. Bueno, esto parece que sea sencillo técnicamente, pero es una tarea de picar piedra, porque la administración pública tiene miles de procedimientos administrativos y todos tienen que mejorarlos, hacer reingeniería, hacer cambios normativos y luego adaptar la administración digital. Pero eso es relativamente fácil. Pero luego hay una parte como de la caja negra que la gente obviamente lo desconoce, pero que ahí es mucho más complicado y mucho más lento la transformación, que tendría precisamente que ver con cambiar el sistema de gestión de recursos humanos, por ejemplo en materia de selección, y luego dotarse de unos diseños organizativos mucho más modernos y mucho más flexibles. Y ahí es donde reside la complejidad, porque hay muchas resistencias y muchas inercias de carácter natural, porque claro, después de 60 años, digamos que todo el mundo se ha acostumbrado a unas reglas del juego que hay que transformar de una forma radical. Yo quería hacer una pregunta, Carlas, respecto a esto, que es una reforma de la administración pública, ¿es una cuestión meramente técnica, digamos, o hay también unas ciertas visiones ideológicas respecto a ella, o en qué grado pesa cada cosa, ¿no? Lo puramente técnico y lo político? Bueno, una reforma administrativa, la iniciativa tiene que ser claramente política. Es decir, reformas tecnocráticas se han probado mucho en España. De hecho, tenemos desde 1988, cuando le lideró Almunia, luego en el 2006-2007 con Jordi Sevilla, ha habido distintos intentos, pero han sido intentos tecnocráticos y más o menos liderados únicamente por un ministro. No, si no hay un liderazgo muy claro por parte de todo un gobierno y de su presidente, sencillamente la reforma es política institucionalmente imposible. Luego, evidentemente, que hay muchos elementos de carácter estrictamente técnico. En cuanto al tema ideológico, es obvio que hay como dos líneas. La línea, digamos, neoliberal, la de la motosierra, la de Musk, la de Milei. Bueno, esta es básicamente una cultura anti-administración pública, anti-Estado y anti-servicios públicos, pero luego habría otra línea, que es la línea, digamos, más progresista de potenciar la administración pública precisamente para reforzar un estado de bienestar y reforzar la democracia. Son estas dos líneas de carácter ideológico. El problema es que la segunda, que es la progresista, para tomar este tipo de medidas, a veces hay que tomar medidas aparentemente impopulares y como si parecieran un poco de derechas, ¿no? En el sentido de que hay que ser un poco más estrictos con temas de función pública, hay que flexibilizar, hay que liberalizar algunas partes de la administración pública, y eso tiene muy mala prensa desde un punto de vista de izquierdas absolutamente impecable y maximalista. Pero claro, digamos que lo importante es el objetivo. El objetivo es mejorar la administración pública, mejoramos el estado de bienestar, la democracia, y eso es algo estrictamente progresista. Pero Carles, y ahora mismo, con los vientos que soplan en el mundo, ¿cuál es la tendencia, ¿no? ¿La motosierra o de Milei y de Trump? ¿O la smartización de la función pública? La tendencia mundial ante, digamos, esta nueva ola política, obviamente es más motosierra. Cosa que nos lleva totalmente al suicidio del sistema, al suicidio de la democracia, y es como el pez que se muerde la cola, y hasta que no salgamos de este bucle tenemos dificultades. Pero existen muchos otros países que todavía gobiernan opciones, digamos, más o menos centradas, no radicalizadas en populismos, incluso progresistas. Y ahí yo creo que se está perdiendo un tiempo muy precioso para avanzarse y reformar la administración pública. Mi duda es, más allá de cuestiones estrictamente ideológicas, es cuánto opera aquí o cuánto afecta el puro enchufismo. O sea, yo recuerdo hace unos años un informe que hizo la Fundación Hay Derecho, que lo llamaron muy acertadamente el dedómetro, y ellos decían que había entidades que habían tenido hasta 9 máximos responsables en 5 periodos gubernamentales, que esto suponía que cada vez que cambiaba el jefe cambiaba todo el equipo. Qué buena semana para sacar ese tema, que hemos conocido la sentencia del hermano no tenían formación, entonces claro, volvemos, es como empezar de cero constantemente, es una cosa muy vinculada al sistema educativo que hablábamos antes, ¿no? Si cada vez que cambia el gobierno, cambia el sistema educativo, pues tenemos una nueva ley, empezamos de cero cada vez.
Totalmente de acuerdo. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que no tiene regulado, digamos, la estabilidad de la élite de la administración pública. De tal manera que cuando cambia un gobierno, cambian una cantidad de cargos enormes que muchos de ellos no tienen naturaleza política, sino tienen naturaleza estrictamente profesional. Y aquí hay estudios que avalan que en aquellos países que hay más continuidad en sus directivos tienen mayor calidad de servicios públicos, y aquellos que tienen más discontinuidad, como es el caso de España y el más espectacular de Europa, pues entonces tienen peor calidad de servicios públicos. Y ahí ¿qué hace falta? Hace falta una regulación que tienen todos los países avanzados, que tiene Portugal desde hace 9 años, que se llama Dirección Pública Profesional, que tiene Chile desde hace 23 años y que España carece de ello, que es regular para que estos puestos sean inamovibles y se establezcan en criterios de acceso, de permanencia, de salida, con criterios profesionales. Y este es el gran déficit que tiene España en este nivel. Bueno, porque allí obviamente digamos que los incentivos políticos son escasos, ¿no? Porque implica que los partidos políticos tienen que ser generosos y atarse un poco las manos y no tener tanta discrecionalidad con los nombramientos. Ahí hay una esperanza porque justamente la semana que viene el gobierno catalán va a presentar un proyecto de dirección pública profesional serio que en el Parlamento de Cataluña, y vamos a ver si se aprueba. De momento no está claro que existan apoyos parlamentarios, sí que tiene el compromiso del gobierno, y entonces veremos si al final conseguimos que al menos una comunidad autónoma tenga esta regulación, porque la carecen todas, y el Estado, que son las que tienen la AGE, que tienen capacidad legislativa. A mí una frase que me dijo una vez Jordi Sevilla en un reportaje más o menos sobre este tema, no sé si es de Jordi Sevilla, pero a mí me la dijo él, que decía: si Henry Ford resucitara no reconocería la empresa que fundó. En cambio, el conde de Romanones se sentiría hoy en casa en cualquier ministerio. Dice, porque su estructura organizativa es básicamente la misma que hace un siglo. Sí, este es el problema de fondo. Es decir, conceptualmente no operamos como hace 2 siglos, pero sí operamos como hace 60 años. Y evidentemente el país y la sociedad y la tecnología ha cambiado de una forma sencillamente espectacular. Todavía hay cuños, todavía te ponen un cuño físicamente. Pero también habrá alguien que beneficia todo esto, o sea, de deficiencia, o sea, alguien lo beneficia. Por ejemplo, en el caso de imposible tener una cita, bueno, hay una mafia, pero ¿quién beneficia? O sea, que tiene que ser una persona ahí dentro. No lo creo, que existan ese tipo, digamos, de élites burocráticas o políticas o sociales de carácter extractivo que tienen un interés explícito en que no se reforme la administración pública. Eso no lo creo, sino sencillamente es falta, digamos, de interés y dinamismo político, y evidentemente falta, por tanto, de fortaleza para superar inercias, que son inercias. Claro, la gente está acostumbrada a trabajar con las reglas del juego desde hace 30 años. El hecho de que los empleados públicos estén muy envejecidos forma parte también del problema. No es porque la gente mayor sea peor profesional, pero obviamente sí que cuando tú tienes como el 50% de los empleados públicos que se va a jubilar en los próximos 10 años, tienes un problema. Claro. Mira, me envían una noticia que dice que el Tribunal Supremo anula la obligación impuesta por el Reglamento de Extranjería a las personas físicas de relacionarse electrónicamente con la Administración. Esta es una de las cosas que comentábamos, ¿no?, que se debería solventar. Bueno, estamos pintando un panorama, Carlas, pero tú, aún así, lo digo para acabar con buen sabor de boca, defiendes que estamos en un momento perfecto para hacer este gran cambio. ¿Por qué? Es un gran momento. Sí, pues bueno, porque la tecnología y lo que es la inteligencia artificial, por más que se puedan existir problemas, pero que son fácilmente resolubles, de sesgos con los algoritmos, la inteligencia artificial nos puede conseguir como 2 anhelos casi históricos. El primero es que toda la parte burocrática, que es enormemente farragosa, la podemos automatizar, podemos tener un modelo burocrático sin burócratas y sin ese aroma, digamos, restrictivo y conservador. Y luego el otro elemento muy importante es que hay una correlación entre tecnología e incremento de la productividad. En la hora de prestar servicios públicos esto es esencial, porque como ven, el incremento de la población, el envejecimiento de la población implica más presión en el sistema, y nuestro problema es de incremento de la productividad, y ahí la tecnología nos puede ayudar. Otro elemento, digamos, positivo es precisamente que tengamos los empleados públicos tan envejecidos. Es decir, en los próximos 10 años podemos apostar por una enorme renovación de rejuvenecer la administración pública, no solo físicamente, sino también conceptualmente, con personas bien formadas y totalmente digitalizadas, y poder acontecer la transformación con un coste laboral y social cero.
Esos son oportunidades, pero claro, para atraer este talento joven tenemos que cambiar el sistema, tenemos que hacerlo mucho más atractivo la juventud, tenemos que cambiar los sistemas de selección, que tienen que seguir siendo meritocráticos, pero es que la oposición típica española solo existe en España. Hay muchos países que tienen otros sistemas de selección mucho más flexibles y basados por competencias y que son estrictamente meritocráticos. Por ejemplo, una administración pública que forma parte de nuestro sistema interno, que es la Unión Europea. Por tanto, obviamente que si hay voluntad política, por supuesto que podemos reformar la administración pública. Es más, lo tenemos que hacer por el bien del estado de bienestar, que ahora está seriamente discutido en España, no ideológicamente, sino por la capacidad propia de los servicios públicos de la administración pública y con ello, evidentemente, reforzar e intentar cambiar esta línea de decadencia de menor apoyo a la democracia. Eso crea desafección entre los ciudadanos al no verse atendidos y, curiosamente, apuestan por partidos que exhiben la motosierra como elemento para convencerles que desballesta todavía más ese sistema que debería darles servicio. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra, experto en digitalización de la administración pública en España. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, un placer. Un placer. Y Sergio Fanjul, Rodrigo Terrassa, Maya Salmi, ¿dónde vais a ver el partido? Mañana. ¿Sí? Yo en casa y lo más solo posible. ¿Sí? No me gusta nada verlo con mucha gente. A mí me encanta verlo muy nervioso. A mí me encanta verlo con gente. Yo estoy solo también, estoy de Rodríguez. ¿Por qué no quedáis? ¿Quedad? Pero es que le fue fastidiar. Maya, ¿tú vas a ver el partido? Claro, yo estaré trabajando. O sea, yo soy una periodista que, o sea, cubro todos los temas que pasan en España y ahora me toca fútbol. O sea, cada 4 años soy muy futbolera. Y vas con España, por supuesto. Por supuesto, obvio. Y mi marido es mi cámara, o sea, que trabajamos juntos, así que el cámara no es a favor de España, pero bueno. Y además aquí en Barcelona tenemos el problema que no ponen las pantallas grandes, o sea, ahora... no, en Barcelona creo que sí que han puesto para ver esta final. Sí. Para Lona y Castelldefels, sí. Y ahora, bueno, al final, o sea, han decidido ponerlo en Les Corts. O sea, que ahí sí va a haber una pantalla grande y ahí vamos a ir. Barcelona, yo creo que hay más argentinos por metro cuadrado que en cualquier ciudad de España. Total, exactamente. Y eso lo justo pregunté en mi canal, que oye, ¿quieren fans de España o Argentina? Porque hay los dos. Exacto. Gracias y bienvenida al programa, Maya. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, chao. Este verano queremos rescatar algunos de esos grandes temas que, protagonizan la actualidad en los medios durante días, semanas, y que luego desaparecen de la conversación pública, pero eso no quiere decir que estén solucionados o que hayan dejado de suceder y causar problemas en sus lugares de origen. El primer reportaje del verano nos propone una excursión que no está mal para la época del año, un viaje al Mar Menor. Bruselas controlará el nivel de contaminación del Mar Menor en Murcia. El Mar Menor está desde el punto de vista ecológico en un punto delicado. Esa falta de gestión, uno de los mayores vertidos industriales en el Mar Menor. Esa suba verde, es el color del agua. Seguimos recordando todo lo que ha sucedido estos 10 años en el Mar Menor. ¿Y ahora qué? Ahora la gallina de los huevos de oro de nuestro turismo regional ha vuelto a escupir a sus playas millones de peces muertos o moribundos por falta de oxígeno. ¿Qué tal? Buenos días. Si este país tuviera una auténtica conciencia medioambiental, la crisis del Mar Menor sería hoy una de las urgencias nacionales. Y sin embargo, a la falta de oxígeno, que en agosto del año pasado causó la muerte de decenas de miles de peces. Detrás de todo, lo que pasa ahora y lo que ya pasó, porque en la reincidencia está el agravante de la culpa. El Mar Menor es un paraje natural privilegiado de la región de Murcia, la comunidad de Murcia, que sufre una crisis ecológica única a la que contribuyen diversos factores como los vertidos de la agricultura y la ganadería intensivas o la excesiva presión turística de esta zona. Todo ello agravado por las consecuencias, evidentemente, del cambio climático y de la emergencia climática. Andrés Maldonado, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues lo explicamos. Esos nitratos y fosfatos de la agricultura y la ganadería intensivas generan un exceso de actividad biológica en sus aguas que causa desequilibrios
propios como los excesos de algas, de fitoplancton, ¿no? La llamada sopa verde que hemos Sí, visto la sopa en verde, las noticias, efectivamente. Y esto tiene como consecuencia también esos periodos de falta de oxígeno que generan esas mareas de peces muertos, que es el otro de los fenómenos que solemos ver en los informativos nacionales. Fíjate que el Mar Menor era conocido por los caballitos de mar, que era habitual verlos allí, y creo que han desaparecido casi el 99%. 99%, efectivamente. Pero estos no son los únicos problemas. No lo son, hay muchos factores ejerciendo presión sobre el Mar Menor. De la gestión de los ecosistemas del entorno y de los problemas derivados del turismo, hemos hablado con Joaquín Nieto, que es representante de Sea Life en el Mar Menor. Antiguamente no había esa actividad turística, todos esos edificios que rodean el Mar Menor, y entonces había unas dunas, había un ecosistema fabuloso, que hoy habría sido una maravilla. Hoy se habría ido ahí a admirar esa maravilla que significa una lengua de dunas de 17 kilómetros que parte dos mares, y de esa maravilla, pues gracias a toda esa presión humana y la presión cotidiana que sigue existiendo de la agricultura intensiva y de la ganadería intensiva, porque el campo de Cartagena y todo lo que rodea el Mar Menor antes no era regadío. Se ha hecho artificialmente un regadío para el beneficio de unos cuantos, y ese regadío ha hecho unos aportes de nitratos excesivo y se han multiplicado las granjas. Estas presiones vienen de largo y algunas se mantienen. Por eso la crisis del Mar Menor, fuera de episodios en que parece que va mejor y otros en que parece que va peor, pues la crisis del Mar Menor desgraciadamente continúa, porque se necesitarían acciones a largo plazo, acciones estructurales que redujeran la presión que hay sobre el Mar Menor. Entonces se trata de cambiar la idea y de decir, queremos conservar este ecosistema privilegiado que tenemos. La población de allí lo sabe, quiere el Mar Menor, pero no tiene mecanismos para defender el Mar Menor si quienes toman decisiones siguen manteniendo la misma presión sobre el ecosistema. Bueno, estos son los problemas de siempre, pero tras tantos años de lucha, quiero pensar que algún avance habrá habido. Alguno que otro. En 2022 el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica propia, tras la aprobación de una ley que le reconoce derechos para su protección. Esto supone, por ejemplo, que las asociaciones medioambientales se pueden personar como acusación particular en los juzgados para exigir responsabilidades a quienes corresponde. Sin embargo, los ecologistas no han parado de denunciar incumplimientos de estas leyes por parte del gobierno regional. Ahora llega el verano. Los vehículos a motor en el Mar Menor, sobre todo con las motos de agua que han llegado ahora, es increíble el impacto que tienen, porque las motos de agua van a toda velocidad y el suelo lo destrozan. La mayor parte del Mar Menor son aguas someras, que se llama. Aguas someras es donde no hay mucha profundidad. Pasan las motos a toda velocidad y están ahí alterando el suelo, y todos los animales que viven en el suelo y toda la vida que hay en el suelo del Mar Menor se ve alterada. Y sobre eso se puede actuar. Hay cosas, el acuífero requiere actuaciones pues que son más a largo plazo, más complejas. Pero evitar que haya motos de agua que destrocen esto es una actuación muy rápida. El problema que tenemos con el Mar Menor a veces no es falta de leyes, sino es el incumplimiento de las leyes. Eso es lo más grave. Lo que yo más reprocho a la administración regional, al gobierno regional, es que no cumplan las leyes. Porque los ciudadanos, si un gobierno no cumple las leyes, estamos indefensos. Y eso que somos ciudadanos, que podemos manifestarnos, votar. Pero imagínate la naturaleza. Bueno, ya sabemos además quién está en el gobierno de la Comunidad de Murcia. Efectivamente, no solo hay presiones ecológicas, también hay presiones políticas, ¿no? A estos incumplimientos se suma la presión que ejerce el partido negacionista Vox sobre el gobierno regional, que condiciona el desbloqueo de los presupuestos autonómicos a una modificación de la ley que permita la continuidad del regadío y de la agricultura intensiva, es decir, la continuidad del modelo que ha amenazado en las últimas décadas la vida en este ecosistema. Dicen que se criminaliza a los agricultores cuando en realidad lo único que se dice es que otro tipo de agricultura responsable con el medio ambiente es posible y también rentable. Bueno, nada más quiero recordar que todo esto, la defensa del Mar Menor con personalidad jurídica, partió de la iniciativa de un grupo de mujeres a quienes se les calificaba como locas, que empezaron a recoger firmas y a protestar y a hacer ruido hasta conseguir la aprobación a través de una ILP, una iniciativa legislativa popular, que le otorga a este fantástico paraje natural personalidad jurídica propia.
O sea que aquello del que puede hacer que haga también sirve en otros ámbitos que quizá benefician mucho más al planeta, a la comunidad y en general. Andrés Maldonado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes. Venga, vamos a seguir trabajando. Eso es. Qué casualidad que acabamos esta tertulia hablando del Mar Menor y vamos a acabar el programa también hablando del Mar Menor, porque allí se ubica las reflexiones de Enrique Rey, que nos viene a presentar su libro Melón con jamón. No se lo pierdan, será antes de sobre las 12:30 o así. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.